Bueno, es un placer para mí presentar el próximo seminario del grupo de geometría diferencial. En esta oportunidad hablará Alejandra y el título de la charla es Variedades complejas con fibrado canónico triple. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es muy lindo volver a dar un seminario acá de manera presencial. Aunque estoy medio oxidado con esto de usar el pizarrón para el seminario no realizado. Entonces, observamos, ¿no? A ver qué se puede dar de todo esto. Pero vamos a tener que quedarnos en la bonita. Cuando falten 5 horas. Si me saco esto. ¿Sí? Allá lejos. De lejos. Bien. Bueno, esto no tengo que hemos estado trabajando hace tiempo, ya empezó con Marcos, como libre, que está viendo ahí, y ahora también estamos haciendo algunas cosas con el Ale, para su trabajo de doctorado. Entonces, bueno, vamos a recordar algunas cositas como motivación al principio y después vemos cómo seguir. Entonces, empezamos con una variedad de esta variedad nitiana, o sea, tenemos esta estructura compleja que es compatible con una métrica riemanniana y por lo tanto los unimos compactos. Hay cosas que se pueden hacer no compactos, pero sonamos siempre esa. Y esta es de Keller. Si esta estructura compleja se lleva bien con la variación de Levi-Civita, ¿no? Esa es la definición de Keller. Bueno, y también he sabido que esto es equivalente a que, bueno, eso de siempre, ¿no? Que la J es integrable y que la forma de Keller sea cerrada. Eso, la forma de Keller. Y también es equivalente a que la autonomía riemanniana de la variedad esté contenida en el UN. Son cosas bastante clásicas, sabidas. Entonces, pero adentro de estas, si nos venimos en esta caracterización, hay algunas que juegan un papel todavía más destacado, que son las siguientes. ¿Qué pasa? Puede pasar que la autonomía esté medida en este grupo. Este aparece en la clasificación de Berger, ¿no? De las posibles autonomías riemannianas. Y entonces, nosotros vamos a tomar como definición a esta, vamos a decir que son las variedades de Candela-Bizarro. Hay como muchas definiciones equivalentes o no equivalentes, alguna más débil, un poco más fuerte, pero por ahora vamos a usar esta no solo como definición. Y esto es así. Vamos a definirla así, como Candela-Bizarro. Y bueno, estas son muy importantes, tienen que ver con la conjetura de Calabi, que luego ya hablo por la que se puede poner en el fin. Y tiene muchas implicaciones en la geometría, por ejemplo, esto se explica de la Ricci, de la relación de Ricci, de esta métrica micana, sí. ¿Está bien? Pero también se puede ver que hay otra manera equivalente de definir a esta. Se puede ver que esta variedad que es Candela-Bizarro, si solo sigue Keller y posee una condición extra. Y existe, sería esto más, existe una M0 forma holomorfa nunca nula. Eso voy a explicar qué quiere decir esto. A ver, lo podemos llamar omega, ¿sí? Esta
y esto básicamente uno también puede ver, esto implica que omega conjugado por alguna constante es una forma de volumen real en la variable. ¿Ven? Entonces, acá nunca no. Más nunca. Bueno, eso. Entonces, ¿qué significa esta noción de que existe una n forma holomorfa? Entonces acá, repasemos un poco. Si tenemos esta variedad compleja, podemos considerar el fibrado tangente complexificado. A este lo podemos partir en las componentes 1, 0 y 0, 1, o sea, acá son los autovalores, los autovectores de autovalor i de la CJ, y acá los de menos i. Y esta, también podemos hacer lo mismo tomando los vales. O sea, Calabi-Yau no es Cayley rechiflado. Esa puede ser otra definición. Hay varias definiciones. Otras personas toman, hay un montón que tener en cuenta cuando estás leyendo que puede ser que alguna definición sea que eres rechiflado. Otra que toma el libro en Hyde, en el libro sobre los escalarizados, es que la economía sea igual al SUN. Entonces eso también es más restrictivo. Pero entonces hay que tener un poco de ojo. Hay como varias y algunas implican otras y no son equivalentes. En el caso, simplemente cuando eso hay más equivalencia, pero no son. Bien, entonces teníamos esta, podemos pasar al dual. Esto también lo ponemos como T1, 0, M, dual, agregadores. Y después podemos tomar Cuando hacemos así, esto es un fibrado complejo sobre la variedad, pero este es un fibrado holomorfo, o sea, tiene estructura de variedad compleja, en el que los cambios de transición son complejos. Este también es holomorfo, y acá podemos tomar las potencias exteriores. Bueno, eso llama así, KTNC. Y entonces esta es la suma sobre T igual acá, el lambda T el primero, eso el lambda Q del segundo. Bueno, entonces tenemos eso y las secciones de esto son de Q forma. Bueno, entonces ahí bueno, tiene sentido. Si esto es Q forma, sabemos lo que es el N0. Esto tiene un nombre especial, esta unidad se llama así, es el N0, o sea, es el lambda N del T1, 0. Este es el que se llama fibrado armónico, que es un fibrado holomorfo. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que existe una N0 forma holomorfa, o sea que es una sección de esta, y el nunca nula me asegura que esto es un fibrado de líneas, ¿no? Un fibrado de líneas complejo. Esto él dice que en este caso esto es una trivial, es un fibrado trivial. Cuando existe esa N0 forma holomorfa nunca nula, entonces eso es lo que me decir que este es trivial. Entonces, bueno, entonces, con esta definición lo de canalizado es equivalente a tener Keller más fibrado canónico trivial con una sección holomorfa, ¿no? Como fibrado vectorial holomorfo. Entonces, esa forma es la que baja de U de N a S U de N. sí, es la forma de volumen compleja, esa que permite reducir pasar al S. U de N Es. Bien, entonces, pero si se fijan, esta condición no depende para nada de la métrica, es solo sobre la estructura de variedad compleja.
Entonces, últimamente también se han estudiado variedades complejas que tienen esta propiedad de tener fibrado canónico trivial, más allá de que existan si quieren o no quieren. Entonces vamos a tratar de estudiar un poco sobre esas variedades. Entonces, además no se podría... ¿Se ve acá? ¿Se ve acá? Sí, se ve. Vale. Entonces, vamos a estudiar variedades complejas. Vamos a pedir un poco Nogel para salir del caso excepcionalizado. Directamente lo voy a poner así, cada de M trivial. Eso quiere decir que el canónico bueno, eso lo que me trivial. Bueno, entonces esa es la instrucción. Esto como les dije es independiente de métricas triviales. Eso solo depende de la estructura de complejo. Bueno, entonces vamos a mencionar esta. Eso es lo que vamos a dar algunos ejemplos, sobre todo para dar algunos ejemplos de variedades con esa propiedad. ¿Por qué son interesantes? Estas aparecen naturalmente en muchos lados. Por ejemplo, en el Hall-Stronger System, entonces, que es para los estudios físicos, en dimensión 6 se pide la existencia de algunas de estas formas y ciertas propiedades sobre ellas, ¿no? Pero entonces, y aparecen también en muchos otros lados. Entonces, por ejemplo, voy a mencionar algunos resultados. O sea, acá aparecen cosas, no son necesariamente Keller, ¿no? Una parte. En dimensión compleja 2, ¿se conocen? ¿Se conocen? Estas son, pues son los tonos complejos, superficies K3, que son las hiperqueras de dimensión 4 real, y también otras que son superficies primarias de coloidal, que en un lenguaje que por lo menos acá tenemos más, todas estas son conscientes del ejército por Apple, por el artículo, con esa tasa, que vale todas. Bueno, esos son algunos, eso en dimensión complicado se conocen. Otros ejemplos aparecen cuando tomamos variedades, bueno, estas son más parecidas a las primeras, a las calarilladas. Si esta es hiperkeller, entonces ¿qué es? Keller con cada una de estas estructuras. Entonces M con alguna de ellas tiene este fibrado trivial, porque es muy fácil construirse una forma trivializante. Si yo tengo, por ejemplo, como omega 1, que sea omega 2 más mi omega 3. Estas son las formas de Keller con respecto a las estructuras J2 y J3. Las sumo así y después hago omega 1 a la n, esa va a ser una sección con la morfonoterapia. Después, hay variedades complejas que no tienen fibrado canónico trivial. Por ejemplo, están las variedades de Calabi-Ekman. ¿Estas quiénes son? Son productos de esferas de dimensión impar. Estas, y tienen una estructura compleja, una estructura de Calabi-Ekman, que está inducida básicamente por la estructura de varianzas ajenas que tiene cada una de ellas. Entonces, esta
tienen KM no trivial. Entonces, esas no tienen. Y hay una cosa interesante que esto no. Ahora se pegó la tiza del pizarrón. No se va. Más fuerza. Tosati, Valentina Tosati, hace poco sacó un artículo sobre esto, donde él da otra definición para... Estas son las que se llamarían variedades Calabi-Yau-Keller. Algunos definen así, Tosati le dio otro nombre, pero tiene relación con esta, pero él lo hace en términos de una clase de Cheapro con la homología del Botchamp. Mucho de eso no sé nada. Pero lo que sí se puede ver es que esta compacta tiene este fibrado trivial, si solo si la conexión de Chern en la variedad tiene autonomía contenida de SU. No, o sea, es así. Si solo sí, perdón, existe una G hermitiana con esa propiedad. Entonces, eso es un poco más relacionado con lo que dije al principio. Solo que esta G es muy difícil de hallar, es la solución de alguna ecuación diferencial, tipo estas cosas. Realmente que escalable. Los grupos de Lie compactos simples pueden tener cadena trivial. Tienen, porque son paralelizables complejos, tienen el fibrado casi. Eso es lo que veo también. Una variedad completa, compacta, paralelizable, o sea, pero paralelizable en el sentido de lo homorfo, que es cuando el fibrado tangente de lo homorfo es trivial. O sea, eso induce naturalmente una trivialización también del fibrado del KM. Y esto se conoce, o sea, esta tiene el KM trivial. Pero esta se conoce ya, esa etapa tiene el WAM. Sí, WAM. Estas complejas compactas paralelizables, según WAM, dice que estas son conscientes con un tipo compleja. ¿No? Sí, son de ese estilo. Es soluble. Así. ¿Qué grupo de Lie complejo o G con una estructura compleja? No, ¿qué grupo de Lie complejo? ¿Qué grupo de Lie complejo? Si no, no es uno de estos que tiene la estructura invariante izquierda, sino la Lie invariante. Entonces, la trivialización del fibrado tangente de los homórfos hace que se trivialice también el KBM, entonces no va. Bueno, y ya hay más resultados, unos cuantos, pero se me pasa el tiempo. ¿Qué ver? Bueno, entonces ahora empezamos a buscar ejemplos también, pero conocidos. O sea, eso dice que los grupos de Lie complejos no pueden admitir una Keller. ¿Cómo van a tomar Porque el complejo del 21? Porque Keller más esto debería tener Ricci flat y no puede.
Sí, pero pongan el tema de los 21 de los complejos. Ah, pero sí, pero no. Porque vos son solubles, entonces no puede ser SLC. Estos son solubles. Incluso compacta, habría que pensar en algún SON. No, pero no es un policomplejo. Compacta después que lo divide por un lado. No hay grupos de complejos compactos, ¿no? Entonces, Por eso. pero todos son. Cierto, el SON es no compacta. No me acuerdo bien, me parece que es soluble. Me acuerdo de lo que me iba a empezar. Variedades. Bien. Se me voy a fijar, no me acuerdo bien qué tipo de grupo era, pero me parece que es soluble. Bueno. Y después de otra familia grande, que esta se llama parecida a lo que decía Laura, tenemos una invariedad. Eso se llama con una J invariante. Esta tiene el K, no sé qué tiene KM invariante. Eso es siempre. ¿Por qué? Esto es por un resultado de Salomon que prueba que existe una cierta base con unas propiedades interesantes en el álgebra de Lie, el álgebra de Lie del grupo es tan impotente, y con esa base se puede construir una N0 forma invariante, o sea, a nivel del álgebra. Entonces, esa base es cociente y entonces se da una reacción trivializante de cada. Esto lo probaron Laura con Isabel y Beatriz en el grupo. Pero entonces, si nos pasamos, ¿qué pasa? Esto es 1000 variedades, pero en solo variedades esto ya no vale. Ahí. En solo variedades. ¿La verdad si el resultado de Tosanti implica que es Chang-Rich flat? Si la agronomía está en SUN. No, eso se relaciona con. Sí. No sé. Debe ser, ¿no? Sí, eso sí. Eso sí. Porque esto. Sí, se relaciona con una cierta forma de Chern, la homología de Bochern y que cero, y eso se representa con una de la Chern. Bien. Entonces, en solo variedades esto ya no vale siempre. De que sea siempre trivial. Pero hay resultados reconocidos, por ejemplo, Pino, Portal, Durante, 15, dan la clasificación de álgebras y modulares de dimensión 6 con la 13 forma monomorfa. No son cuantos que hay, entonces, él no lo puede clasificar ahí, usando un formalismo de Hitching sobre formas estables en un espacio de cadenas. O sea, que lo hemos buscado, pero puedes clasificarlas a todas. Pero hay otras que no tienen esa propiedad. Se ve raro. Sí. No sé. Tenemos un ejemplo. Pueden pasar cosas raras. Acá, estas son trivializadas.
Esta tiene el fibrado canónico trivial porque encontramos una a nivel del álgebra, entonces que es invariante de todo el grupo y que desciende a cualquier cociente, a cualquier irrealidad. Pero podría ser que haya alguna sección trivializante que no sea invariante. Y eso pasa. Por ejemplo, ponemos acá, o sea, H3 es la Heisenberg. Hacen esa. Como G, que sea F es 0, se me divide todo por el H3, una cierta derivación D, y esa derivación en esta base, la 1, 2, 3, es 0, 1, 1, 0 y entonces. Y tomamos una J, ahí. El 0 va al F, ¿no? Sí. Al 3 y el 1 al 2. Esta es integrable. El grupo asociado es de la forma para algún automorfismo fin. Y este tiene lápices, muchos. Entre ellos podemos tomar uno que sea este gamma 1, que aparezca acá el 2z. No quise escribir la fibra, ya lo tenemos. Aparece, se origina a partir de esto, o se aparece coseno y seno, entonces no puede que aparezca pi. Si tomamos 2z, se mide entonces con algún gamma, algún lápiz del H3, podemos encontrar un lápiz acá, tal que al hacer este semidirecto resulta retículo penetrable. Pero más aún, este es un producto directo, por tener este 2 pi. Y el otro, con pi nomás. ¿Cómo? Porque al tener el 2pi te queda que la acción es la entidad. Te queda justo el producto directo. Y acá hay otro que no. Pero ¿qué pasa? Se puede ver que si hago el cociente de G sobre este gamma 1 y tomo la J inducida por aquella J, esta es equivalente como variedad compleja a una mil variedad sobre este recién, con otra estructura compleja que es invariante por población de este grupo. ¿Por qué es esto? Porque es por el teorema de Moss. Si tenemos dos variedades que tienen isomorfos, los grupos fundamentales, entonces ellas son difeomorfas. Entonces esta es un lápiz acá, y también es lápiz de este, entonces son difeos. Pero además se puede ver que esta J se corresponde con la J invariante allá. Esto se va a hacer repetir sobre el línea. Esta de acá, podemos tomar el cociente, pero esta no es difeomorfa. Bueno, sí, algo otra cosa. Y si se acuerdan, esto es lo que yo había dicho que es una superficie de Kodaira y Magnum. Y esta tiene fibrado canónico trivial. Esta de acá es una superficie de Kodaira, pero de la secundaria. Y esta tiene KDM no trivial. Entonces, al tomar este cociente, o sea, esta cuestión del fibrado canónico trivial no depende exclusivamente de lo que ocurre a nivel del álgebra, sino que depende del retículo registro. También entonces es como más difícil un poco trabajar con esto, dependiendo del retículo. Entonces, pero si a esta la vemos de esta pinta, podemos encontrar una trivialización, pero que no va a ser invariante. Bien, entonces acá pasan cosas rápidas, depende del retículo que estamos trabajando. O sea, si yo en el álgebra encontrara a nivel del álgebra alguna grecero-forma holomorfa, esa sirve para todos los retículos posibles, eso pasa. Pero esto no pasa en este caso. Bien. Ahí está, no. Otra.
¿Qué? Los monjes también, bastante piso, pero no es nuevo. Nada. Bueno, entonces vamos a ver que esto lo hicimos con Marcos. Encontramos, o sea, es como muy difícil, todavía no se conoce, no se puede decidir bien, por ejemplo, cuáles son todas las variedades que tienen los nutrientes, porque además la cuestión esta de que podés tener tribalización invariante, entonces eso es lo que complica. Pero tampoco se sabe cuáles son las álgebras del nivel invariante que admiten esta índice de forma endomorfa. Entonces lo que uno hace, por lo pronto, es tratar de restringirse a alguna subfamilia y ver ahí qué ocurre. Entonces nosotros estuvimos trabajando con la familia, esto toca la tesis Marta, no puedo. En una subfamilia de variedades que admiten una métrica millera linda, una que no es Keller, sino de la que son LSK, localmente conforme Keller. Recordemos. Y ese resultado del fino es holomorfa respecto de alguna cuota integrable. Sí. Eso. O sea, eso clasifica las álgebras del libro y modula las dimensiones que admiten una J y con esa J existe esta tercera forma de holomorfa. Y después la otra. ¿Cómo? Alguna J, no para todas las J. Puede ser Es que esta noción de tercera forma de holomorfa viene con la J. por eso puede existir para una J y para otra. Para dos, por eso después, y también clasifica cuáles son las J que admiten esta. En cada una de las álgebras. Tanto el módulo extraerse de las J que tiene que cambiar en cada una. Y aparte dan una. Encuentran algunas métricas lindas en algunos de estos casos. Sí, puede ser balanceada, se puede hacer producción, algunas cosas. Pero bueno. Y en estas no pasa esto, digamos. Siempre puede pasar. Ah, también. Puede pasar, no sé. Esas no son invariantes. Son todas. Eso clasifica las álgebras. O sea, eso clasifica la que tiene una forma trivializante que es invariante. Ah, no invariante. Eso. O sea, ahí debería estar el CT2C. Son los. Sí. Perdón. Perdón. No me quise detalle. Ahí no está el proceso, porque es. Perdón. Y no solo que no es impotente, pero es impotente se sabe. Bueno, entonces, venimos acá. Entonces, esta es LSK. Claro, una solución para los solos. O sea, ¿cómo lo hacen? No, O sea, esto porque no me da usan eso que decís vos y después pasan por caso. Sí. Y hacen eso y después usan la clasificación de álgebras o alumnos y modular en dimensión 6 y van viendo y se dan cuenta de que sí, no sirve, porque encuentran una restricción sobre la tecnología del álgebra. Entonces, cuando el número el 23 era no sé qué, y van restringiendo a ella con análisis. Bien. Bueno, entonces, volvemos a estas. Una hermitiana se dice LSK, que existe una cifra y una forma con esta. Muy igual que TC. Que si igual a 0, y desde omega, esta es la forma de Keller, escrita por omega. O sea, ahí el nombre no hay mucha relación entre el nombre y esto. Esto es localmente conforme Keller. ¿Qué quiere decir eso? Que cada puntito tiene un entorno donde podemos hacer un cambio conforme a la lógica de manera que clasifique. Entonces, y tomando las derivadas de las funciones esas con las que estoy multiplicando, todas esas se juntan en una única forma que sería esta. Entonces, esta es la manera en que van. Pero después, adentro de esas, hay unas más lindas todavía. LSK más. Si esta cita es paralela con respecto a la ley chiquita, entonces esta se dice la ley básica. Eso
tiene muchas más propiedades que estas solas. Esto tiene relaciones con los asociados, con otras cosas. En particular, si una es Weissman no puede tener ninguna métrica de Keller, porque Weissman compacta implica que el BI1 es impar. Entonces no puede ser Keller. Entonces, lo que hicimos con Marco fue caracterizar a las álgebras de Lie solubles, unimodulares, que admiten métrica de Weissman y que además tienen el fibrador canónico trivial. Entonces, vamos a escribirlo esto para que quede un tiempo. Lo vamos a escribir acá menos rápido. Entonces, son variedades Weissman. Entonces, si tenemos una eso de gamma, que todo dije y todo esto, que es Weissman, y que la estructura es invariante, entonces es la descripción muy linda del álgebra de Lie correspondiente. Todo está invariante. El álgebra de Lie se puede escribir, ya me explico un poquito más, esto es como que se construye a partir de una Keller en dos pasos. Primero, hay un semidirecto armado en una extensión central. Entonces, ahora explico un poquito más qué es esto. Este A es el vector dual a esta forma de Lie, como lo dije, donde estamos asumiendo este de longitud 1, voy a instalar. Se puede ver que además este J de A, J de ese elemento viene del centro de la álgebra. Y además se separa así. Esto es una extensión central. O sea, ahora digo que tiene, o sea, si yo tomo como K igual al generado por A, J de A ortogonal, entonces yo puedo escribir y tomo dos elementos de ese K, su corchete lo puedo escribir con la forma de Keller actuando en el J de A más algo, la componente en K. Y por ser este central, resulta que K con ese corchete es una álgebra de Lie. Se puede probar eso. Pero más aún, que tomo las restricciones, J que queda acá y las G que queda acá, esto es Keller. Entonces, pero es Keller, pero como la original, como esta en su realidad, esta álgebra de Lie es unimodular, esta acá también resulta unimodular, y Keller con unimodular resulta plana. Entonces, ahí tenemos una descripción, eso es en general de las solvariedades Weissman. Y algo más hay que decir, y esta, vamos a la nuestra. Y además, si llamamos D igual a de A, pero restringida acá, se puede ver que la reserva de acá, entonces, esta D vive en el U. Eso es como el resumen de todas las recetas que uno necesita para poder construir las variedades Weissman, más allá de los retículos, ¿no? O sea, se puede ver que A con este, o con este central, este es 0, ¿no? Este con este 0. Si la acción de A reserva acá, entonces cuando lo restringo,
queda en el U. Y bueno, y el resultado que vimos, porque hasta acá eso en general, no dijimos nada del fibrado canónico de la variedad. Estas son variedades, entonces vale que esta, como recién, como acá, tiene, supongamos que esta era 2n, ¿no? Tiene una n cero forma holomorfa, si solo si esa D vive en SU de K, y además el álgebra de K, esa Keller, esa álgebra de Keller tiene una n-1 0 forma holomorfa. Que sería el correspondiente a una calavilla. Entonces, y estas se conocen bien. ¿Por qué? Porque la métrica es plana, entonces uno sabe bien escribir esta estructura algebraica de acá. Esto por el trabajo de Milno, que después fue refinado por Isabel, Laura y Ana. Entonces podemos dar ejemplos de estas cosas. Entonces, se puede dar ejemplo de esto, y si buscamos un ejemplo adecuado de esto, podemos construir mucho. La regla que haciendo la conexión restringida entre tropas, por ejemplo. ¿Cómo? La regla que estaría relacionada con la conexión del equilibrio. Sí, era. Porque esta acá se le compone como centro más una subálgebra H más mitad prima, y la acción donde solamente actúa es de acá, porque actúa por cosas antisimétricas, y esa es exactamente la conexión de Levi-Civita. La A de elementos de acá coincide con la Levi-Civita de cosas de acá. La Levi-Civita que con el vector de álgebra de esta, o sea, la acá no es que subálgebra, ¿no? Es que no, esta es con esta otra objeto. O sea, ahí sí. Es la Levi. O sea, H, un elemento de la H, para darle en K. Ahora, podría haber una Weissman que no cumpla esto y para algún gamma se cae en trivial. Sí. Y eso no sabe contestar. Open. ¿Sí? Okay. Entonces, este es KM trivial algebraico. Trivial con una forma trivializante y vale. Vale. Sí. No, No, de que podría ocurrir lo de este ejemplo. Ah, claro. Que no tenga una invariante y para algún gamma sí. muy fundamental. Sí. Eso no sé cómo buscarlo. Se pueden hacer cosas con unas ciertas restricciones en el trabajo de Ana y Otal, pero con esta fase hay que meterse con funciones, la resolutividad, integrarla y ver qué pasa. Una cierta función tiene que integrar cero para que se pueda verificar que todas las formas trivializantes son invariantes. Porque ustedes los gammas los entendían bastante bien. Sí, pero sí. O sea, acá con esta garantizamos la existencia de una invariante. ¿Estamos ahí? ¿Los entienden bien? Estas podemos construir bastante ejemplos de gamma, no es que sean todos, pero podemos construir bastante. El tema es que eso, con este resultado construimos una en el cero forma holomorfa a nivel de la esfera de Lie. Por tanto, es invariante, por tanto, para cualquier retículo puede tener fibrado canónico trivial. Pero podría decir, como dice Jorge, que haya otro sobre que no venga, que tenga una estructura de Weissman. O sea, de esta, para que tenga Weissman, tiene que tener esta parte. Pero puede ser que no cumple esto, pero que exista una forma no invariante. Eso veamos cómo se identifica. Bueno, a mí me quedan 10 minutos, entonces. Vamos a hacer un súper resumen de otra familia en la que estamos trabajando últimamente con el ALE, que yo no. Esto es antes de la próxima y eso.
ejemplo, de casualidad llegamos a esto, pero es tan interesante. No sé si se llaman así, pero nosotros lo llamamos así por la simplicidad. Variedades de Morimoto. ¿Qué son estas? Bueno, antes de llegar a esto, recordemos, vamos a tomar una variedad de dimensión impar con ciertas cosas ahí. Un fin, un sí, eso se llama de casi contacto. Así que este es un campo, este es una forma, y este es un endomorfismo, del tangente, tal que se relaciona de la siguiente manera. El cuadrado de este es de identidad más esta porción. Y sí, vale, una cosa de otra. Entonces, esto que quiere decir, con cada puntito, el PXN tiene una parte que está dada por ese vector del sí, que es el vector de red, y la otra parte, en complemento, en el que esta la phi, acá, es una j, el cuadrado de la identidad. O sea, la j, tenemos este que sale para afuera, y esta forma de distribución, que es justo el cambio de delta, poniendo la imagen. Este es como súper básico, o sea, es como muy general. Después se le puede ir metiendo más en estructura para hacer las cosas más lindas, o sea, metiendo la métrica primariana compatible, obtenemos casi contacto métrica, metiendo más propiedades sobre la métrica, más relaciones entre ellas, obtenemos, por ejemplo, las variedades asaquianas. Eso, bueno, eso no, sí, debería hablar de eso, pero no tengo mucho tiempo. Antes de pasar a los asaquianos, Simplemente la métrica compatible con la estructura. Veamos eso primero. Hay unas más lindas que otras. Hay uno parecido a lo que sería el que te dejo integrable, que es cuando se llama casi contacto normal. Eso sería como integrable, no sé por qué esta vez normal. Esto quiere decir que el tensor si le hacemos el nave noise, acopiado por más, ¿cómo era? De tensor si es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos esta equivalente a lo siguiente. Podemos, en la variedad de producto R por M, que esta tiene dimensión par, se puede definir de una manera de apurar una J. Entonces, esto es equivalente a que esta tenga su manera de igual a 0, que se integra. Y después, si uno quiere la métrica primariana, una métrica riemanniana, que la riemanniana es compatible con toda la estructura de esa, si el de phi x y es igual a g de x y esto es compatible. Ya no es más ortogonal, como era en el caso de la... El sí no parece. No, esto es para todo x, puede ser el sí, por ejemplo. No hay razón. Pero lo que sí importa es que esta implica phi antisimétrica. Esa relación más esta, no se tengo más, implica que phi antisimétrica, entonces uno puede formarse de forma fundamental. Y acá también uno puede, hay una clasificación a Lobré y a Arbela,
de algún cierto espacio que nos especifica. El problema es que ese espacio tiene, ¿no era 10 o 12 componentes irreducibles? ¿No era que no? Era 10 o 12. Entonces, para agregar hay 4, entonces en total las clases que son 16, pero cuando tenemos 10 o 12, son muchísimas. Entonces hay un montón de combinaciones posibles. Hay algunas más lindas que otras, pero sasajear, por ejemplo, significa normal más hay una métrica compatible y se lleva bien acá, más phi igual a 2 de B. Eso es sasajear. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hago esta, bueno, esta un poquito modificada, acá tomo los positivos, empiezo con el cono, y mañana sobre esta sale que. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Porque hasta ahora no hay nada para nada de polígono. Ahora viene el polígono. Ponemos dos de estas. MI con su phi, psi, esa I, y igual a 1, 2. O 2. 1, 2. Como el producto. Esa es la dimensión para. Entonces, podemos definirnos una J natural ahí. O sea, está la fórmula, pero me parece que la forma más fácil de entenderla es la siguiente. Acá tengo la M1 en algún puntito. Acá está la phi y acá está el psi1. La M2, acá está su psi2, acá está su psi2. ¿Cómo haríamos para definir una J ahí? Para estar, o sea, que J sea la phi1 en este pedazo, que J sea la phi2 en este, y después que mande este en este. Entonces es una, como variedad diferencial es un producto, pero como variedad que hace compleja se lo es, porque no es mezcla. Entonces esta tiene su J inducida. Y esta es integrable. Sí, solo si MI normal para I unidos. Se puede probar eso. Y es que hay que si solo si las dos son cercanas. No. Esto es más complicado. O sea, hay un medio. Bueno. Hay medio. Entonces, después hay un montón de trabajo en lo que te dicen. Bueno, pongamos una métrica. Y entonces, si yo empiezo con M1 de tal tipo y M2 de tal tipo, entonces el resultado es de paterno. Pero no hay, no sé, ¿de qué era un acuerdo? Sí me acuerdo de ver con dos que eran casi cosas, no me acuerdo, de cierto tipo te puede producir que el producto sea casi que, almost que. Es mucho, no me acuerdo de qué era, si era algo, no me acuerdo, pero hay mucho. Entonces, lo que pudimos ver con detalles es que en algunos casos podemos. Ahí cuando empezás con las dos que son casi contacto. Sí, casi contacto, nada más, sin medio. Entonces son integrales cuando estas son normales. Entonces, bueno, hay muchísimas de estas, entonces uno puede tratar de buscar ejemplos que tengan el método canónico trivial. Perdón, Adrián, ¿siempre queda cerrada esa entonces? O sea, ¿siempre es simpléctica? ¿Cuál? La dos formas en la nueva, en el producto, ¿es simpléctica? No. Porque la J, ¿quién es? Es la restricción, es la phi en cada uno de los... En los complementos del. Está. Si le pedís a Satiana y sí es cerrada, ¿no? No, tampoco. Sí, exacto. Sí. Sí. Pero. Sí, pero acá en general no hay. No está esta, ¿no? Porque no hay métrica. Ok. ¿Está bien? Sí. Entonces, después sí, cuando el caso se va analizando la situación, sí. Acá. Entonces, para terminar, normal, o sea.
que puedo ver es que hay que pedir ciertas cosas particulares a cada una de estas para que podamos decir que tiene fibrado canónico trivial a producto. Pero no sé si ya tengo mucho tiempo. Entonces lo que uno hace es buscar formas, o sea, para buscar esta N0 forma es como que una parte de esa N0 ya está dada por esto. Tengo que tomar Si1 más Si2, debería aparecer en la exposición esa. Tengo que buscarme cómo completar todo lo otro, usando cosas acá. Entonces hay que tomar, no tengo mucho tiempo, pero lo que hicimos fue tomamos N casi contacto, una alfa, de esta forma ahí es básica, si el rompe interior del red mega 0 y también su derivada del I, el red mega 0. Estas son como formas que no dependen para nada, no tienen relación para nada con el sí. Esta, si uno toma la foliación determinada por esto, pasa la estación de hoja, si esas variedades pasan todo siempre, pero no sé mucho de eso, así que no voy a decir. Pero, entonces, y cuando es normal, ¿Alfa es una K-forma? ¿Qué es? una K-forma. Una K-forma cualquiera, se dice básica, se cumple. Y cuando esta es normal, el operador phi preserva al espacio de las formas básicas. Estas son las formas básicas, acá formas básicas. Con un cierto as, y entonces uno puede, al tener esto, podemos tener la descomposición en componentes PQ. Forma usual. Y entonces, si la conclusión, no sé, no la voy a decir porque ya es medio tarde, si es, ahora volvemos en Morimoto, si en cada MI existe una forma base, una NI0, NI es la dimensión de estos dos imágenes, NI0 forma básica, con ciertas propiedades, entonces esta variedad acá tiene el fibrado trivial. Entonces, bueno, eso no voy a tener mucho tiempo para decirlo, pero es como, y que hay varios casos además. Por ejemplo, si tomamos alguna forma básica, como eran las posibilidades, una forma era que, si tomamos una forma básica con cierta propiedad y además estas ahí son cerradas, podemos asegurar que esta tiene fibrado canónico trivial. Y otra que parece que es interesante es cuando estas son sasakianas, pero más lindas. Se llaman sasakia calabillar de contacto. Son calabillar de contacto. Son sasakianas con una propiedad extra, que la hacen más linda y que esa se ha estudiado mucho últimamente porque tiene relación con en dimensión 7 los contactos calabillados son G2. Para la origen de estructura G2, bueno, con alguna de estas co-closed, creo que. Bueno, pero esos son las que estudian Enrique Saer, que también estudió Luigi Benzoni, ustedes decían el contra catalizado. Entonces, y estas son una clase especial de
son medio complicadas, ¿no? Ejemplos, bueno, el Heisenberg es un ejemplo, pero esa no tiene mucha gracia el Heisenberg acá porque con una univariedad, si multiplicamos dos de esas, esto me queda impotente y eso tiene J canónico, ¿no? Ideal porque es invariante, entonces no tiene mucha gracia. Pero hay otras, sí tenemos ejemplos del otro caso en el que no hay métrica, en el que tenemos una forma básica con cierta propiedad y d de eta igual a 0, y tenemos ejemplos en los que podemos asegurar que esta tiene la dinámica trivial y después creo que ya no. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario para ver? Esto último que dijiste, que quisiera dar la vuelta es muy difícil de pensar. Bueno, no sé si me quisiera pensar en usar en esto. O sea, estamos considerando como qué propiedades le podemos agregar a esta para llegar a... Pero así todavía no sé. De hecho, creo que todavía no se sabe lo que tienen estas contracarrerizadas, que sí. Lo que dije decir es que las Sassagianas, si le haces el cono riemanniano, el que tiene una... Eso es Scalar. Esa es como la definición de Sassagiana equivalente. A esta, si le haces el cono riemanniano del contracarrerizado, tenés una Keller calarizado. Pero ni siquiera hay que dar la vuelta. Si tenés el cono riemanniano calarizado, no implica que el original sea contracalarizado. Eso es como más restrictivo. Entonces, y no sé si está claro todavía cuáles son esas Sassagianas, cuyo cono riemanniano es calarizado. Calarizado, y también hay que ver con qué definición de calarizado. Pero hay un problema porque eso siempre trabaja con compacto. Acá, cuando hacemos el cono, ya deja de ser compacto, ¿no? Pero está la noción de calarizado también para los compactos. Pero no, se está muy. Por lo menos la respuesta no se cambia. ¿Alguna otra pregunta, comentario?